El Cristo de cada generación. ¿Pero es posible escribir hoy una vida de Cristo? Los científicos, los especialistas en temas bíblicos, responden hoy, casi unánimemente, que no. Durante los últimos 200 años se han escrito en el mundo bastantes centenares de vidas de Cristo. Pero desde hace años eso se viene considerando una aventura imposible. A fin de cuentas y salvo unos cuantos datos extraevangélicos no contamos con otras fuentes que las de los 4 evangelios y algunas aportaciones de las epístolas. Y es claro que los evangelistas no quisieron hacer una biografía de Jesús en el sentido técnico que hoy damos a esa palabra. No contamos con una cronología segura. Un gran silencio cubre no pocas zonas de la vida de Cristo. Los autores sagrados escriben, no como historiadores, sino como testigos de una fe y como catequistas de una comunidad. No les preocupa en absoluto la evolución interior de su personaje, jamás hacen psicología. Cuentan desde la fe. Sus obras son más predicaciones que relatos científicos. Y, sin embargo, es cierto que los evangelistas no inventan nada. Que no ofrecen una biografía continuada de Jesús, pero sí lo que realmente ocurrió, como confiesa Hans Kung. Es cierto que el Nuevo Testamento, traducido hoy a 1500 idiomas, es el libro más analizado y estudiado de toda la literatura y que, durante generaciones y generaciones, millares de estudiosos se han volcado sobre él, coincidiendo en la interpretación de sus páginas fundamentales. ¿Por qué no habrá de poder contarse hoy la historia de Jesús, igual que la contaron hace 2000 años los evangelistas? Tras algunas décadas de desconfianza, en las que se prefirió el ensayo genérico sobre Cristo al género, vida de Cristo, se vuelve hoy, me parece, a descubrir la enorme vitalidad de la teología narrativa. Y se descubre que el hombre medio puede llegar a la verdad mucho más por caminos de narración que de frío estudio científico. Por mucho que corran los siglos, acaba de decir Torrente Ballester, siempre habrá en algún rincón del planeta alguien que cuente una historia y alguien que quiera escucharla. ¿Pero no hay en toda narración un alto riesgo de subjetivismo? Albert Schweitzer, en su Historia de los Estudios sobre la vida de Jesús escribió: todas las épocas sucesivas de la teología han ido encontrando en Jesús sus propias ideas y sólo de esa manera conseguían darle vida. Y no eran solo las épocas las que aparecían reflejadas en él, también cada persona lo creaba a imagen de su propia personalidad. No hay, en realidad, una empresa más personal que escribir una vida de Jesús. Esto es cierto, en buena parte. Mas, es inevitable. Jesús es un prisma con demasiadas caras para ser abarcado en una sola vida y por una sola persona incluso, por una sola generación. Los hombres somos cortos y estrechos de vista. Contemplamos la realidad por el pequeño microscopio de nuestra experiencia. Y es imposible ver un gigantesco mosaico a través de la lente de un microscopio. Por ella podrá divisarse un fragmento, una piedrecita. Y así es como cada generación ha ido descubriendo tales o cuales zonas de Cristo, pero todos han terminado sintiéndose insatisfechos en sus búsquedas inevitablemente parciales e incompletas. El Cristo de los primeros cristianos era el de alguien a quien habían visto y no habían terminado de entender. Lo miraban desde el asombro de su resurrección y vivían, por ello, en el gozo y también en la terrible nostalgia de haberle perdido. Su Cristo era, por eso, ante todo, una dramática esperanza. Él tenía que volver. Ellos necesitaban su presencia ahora que, después de muerto, empezaban a entender lo que apenas habían vislumbrado a su lado. El Cristo de los mártires era un Cristo ensangrentado, a quien todos deseaban unirse cuanto antes. Morir era su gozo. Sin él, todo les parecía pasajero. Cuando San Ignacio de Antioquía grita que quiere ser cuanto antes trigo molido por los dientes de los leones para hacerse pan de Cristo, está resumiendo el deseo de toda una generación de fe llameante. El Cristo de las grandes disputas teológicas de los primeros siglos es el Cristo en cuyo misterio se trata de penetrar con la inteligencia humana. Cuando San Gregorio de Nisa cuenta, con una punta de ironía,
Que si preguntas por el precio del pan el panadero te contesta que el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo está subordinado al Padre y cuando preguntas si el baño está preparado te responden que el Hijo fue creado de la nada. Está explicando cómo esa inteligencia humana se ve, en realidad, desbordada por el misterio. Por eso surgen las primeras herejías. El nestorianismo contempla tanto la humanidad de Cristo, que se olvida de su divinidad. El monofisitismo reacciona contra este peligro, y termina por pintar un Cristo, vestido, de hombre, pero no, hecho, hombre, por imaginar a alguien, como, nosotros, pero no a, uno de, nosotros. Y, a unos que aciertan a unir los dos polos de ese misterio, lo hacen, muchas veces, como el cirujano que tratara de coser unos brazos, un tronco, una cabeza, unas piernas, tomadas de aquí y de allá, pegadas, yuxtapuestas. Difícilmente aceptables como un todo vivo. El Cristo de los bizantinos es el terrible Pantocrátor que pintan en sus ábsides, el juez terrible que nos ha de pesar el último día. Es un vencedor, sí, un ser majestuoso, sí, pero también desbordante, aterrador casi. Para los bizantinos el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Olfateaban que pronto de su imperio solo quedarían las ruinas y buscaban ese cielo de oro de sus mosaicos en el que, por fin, se encontrarían salvados. El Cristo medieval es, el caballero ideal, aquel a quien cantaban las grandes epopeyas, avanzando por el mundo en busca de justicia, aun cuando esta justicia hubiera de buscarse a punta de espada. Más tarde, poco a poco, este caballero irá convirtiéndose en el gran rey, en el emperador de almas y cuerpos que respalda, tantas veces, los planteamientos políticamente absolutistas de la época. Los pobres le admirarán y temerán, más que amarle. Los poderosos le utilizarán, más que seguirle. Pero, por fortuna, junto a ellos serpenteará, como un río de agua clara, el otro Cristo más humano, más tierno, más apasionadamente amado, más amigo de los pobres y pequeños, más loco, incluso. El Cristo pobre y alegre, qué paradójica y maravillosa unión de adjetivos, de Francisco de Asís. Para la Reforma protestante, Cristo será, ante todo, el Salvador. Lutero, que ve el mundo como una catástrofe de almas, pintará a Cristo con sombría grandeza profética. Le verá más muerto que resucitado, más sangrante que vencedor. Calvino acentuará luego las tintas judiciales de sus exigencias. Y todos le verán como alguien a cuyo manto hay que asirse para salir a flote de este lago de pecado. En la Reforma católica, mientras tanto, los santos buscarán la entrada en las entrañas de Cristo por los caminos de la contemplación y el amor. Juan de la Cruz se adentrará por los caminos de la nada, no porque ame la nada, sino porque sabe que todo es nada ante él y porque quiere, a través del vacío de lo material, encontrarle mejor. Ignacio de Loyola le buscará en la iglesia por los senderos de la obediencia a aquel Pedro en cuyas manos dejó Cristo la tarea de transmitir a los siglos su amor y su mensaje. Teresa conocerá como nadie la humanidad amiga de aquel Jesús de Teresa por quien ella se ha vuelto Teresa de Jesús. En los años finales del 18º y comienzos del 19º surgirá la llamada razón crítica. A la fe tranquila de generaciones que aceptaban todo, sucederá el escalpelo que todo lo pone en duda. Se llegará a todos los extremos, desde un Volney o un Bauer, para quienes Cristo sería un sueño que jamás ha existido, hasta quienes, más tarde, lo pintarán como un mito creado por el inconsciente humano necesitado de liberación. Por fortuna estos radicalismos duraron bien poco. Bultmann escribió sobre ellos con justicia: la duda sobre la existencia de Cristo es algo tan sin fundamento científico, que no merece una sola palabra de refutación. Más suerte tendrían, en cambio, las teorías rebajadoras de Cristo. Se extendería especialmente la tesis de Renan que, en su vida de Jesús, nos traza un retrato idílico, tan falso, del que él llamaba un hombre perfecto, un dulce idealista, un revolucionario pacífico, anticipándose en un siglo a muchos rebajadores de hoy. De ahí surgirían las dos grandes corrientes que cubrieron el mundo cristiano del siglo XIX.
La de quienes acentúan los aspectos puramente interiores de Cristo y lo ven solamente como encarnación perfecta del sentimiento religioso o le presentan, así Arnak, como el hombre que lo único que hizo fue devolver al mundo la revelación del sentimiento filial hacia Dios Padre, y la segunda corriente que subraya en Jesús únicamente el amor a los humildes y ofendidos. Y termina transformándole en un simple precursor de una especie de socialismo evangélico. En estas dos visiones hay, evidentemente, algo de verdadero. Las dos se quedan, una vez más, sustancialmente cortas. Los comienzos de nuestro siglo acentuarán de nuevo los aspectos humanos de Jesús. Camus escribirá, yo no creo en la resurrección, pero no ocultaré la emoción que siento ante Cristo y su enseñanza. Ante él y ante su historia no experimento más que respeto y veneración. Gide, en cambio, le pintará como un profeta de la alegría, entendida ésta como un hedonismo pagano, exaltador del mundo material en cuanto tal. Hay que cambiar, dirá, la frase, Dios es amor, por la inversa, el amor es Dios. Malegue, en cambio, abriendo el camino a los grandes escritores cristianos. Dedicará su vida a descender al abismo de la santa humanidad de nuestro Dios y ofrecerá una de las más significativas formulaciones de la fe en nuestro siglo. Hoy, lo difícil no es aceptar que Cristo sea Dios. Lo difícil sería aceptar a Dios si no fuera Cristo. A esta polémica de los escritores de principios de siglo se unió pronto la de los científicos estudiosos de la Sagrada Escritura. Y en ella pesará decisivamente la obra de Rudolf Bultmann. Partiendo de la pregunta que antes hemos formulado, si los evangelistas no trataron de escribir unas biografías de Cristo, sino de apoyar con su predicación la fe de las primeras comunidades como reconstruir hoy con suficientes garantías científicas la verdadera historia del Señor, Bultmann intenta resolver el problema por superación, realmente. Dirá, el Jesús que nos interesa no es el de la historia, sino el de la fe. La teología no debería perder tiempo en investigar los detalles de una biografía imposible, sino concentrarse en la interpretación del anuncio de Cristo, el Salvador, el Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Lo que nos preocupa, dirá Bultmann, es la salvación, no las anécdotas. De la vida de Jesús solo nos interesan dos cosas, saber que vivió y saber que murió en una cruz. Es más importante, concluirá, creer en el mensaje de Jesús que conocer su vida. Esta teoría, que tenía la virtud de superar el cientifismo un poco ingenuo de ciertas polémicas historicistas, tenía dos terribles riesgos, de no dar importancia a la historicidad de los hechos de Jesús. Se pasaba muy fácilmente a negar la misma historicidad de Jesús. Y, por otro lado, se separaba indebidamente la persona de Cristo de su doctrina. Por eso, tras unos cuantos años de gran auge, pronto se regresó a planteamientos más tradicionales. Se recordó que el Jesús de la fe es el mismo Jesús de la historia. La búsqueda del Jesús histórico es necesaria, recordaría Robinson, porque la predicación de la fe quiere conducir al fiel a un encuentro existencial con una persona histórica, Jesús de Nazaret. El creyente no solo quiere creer en algo, sino en alguien. Y quiere saber todo lo que pueda de ese alguien. Este regreso al historicismo se hará, como es lógico, con un serio espíritu crítico. No se aceptará ya un literalismo absoluto en la lectura de los evangelistas, que hablaron de Jesús como habla un hijo de su madre y no como quien escribe un curriculum vitae. Pero también se sabrá perfectamente que, aunque no todo ha de entenderse al pie de la letra, sí ha de leerse muy en serio, con la certeza de que la figura histórica que refleja esa predicación nos transmite el reflejo de unos hechos sustancialmente verdaderos.